Una chica de 15 años, saliendo de la escuela, subiendo al autobús, con la cabeza en las nubes pensando en cosas de lo más normales, qué comer al llegar a casa, cómo le iría en el examen del día siguiente, quizás cotilleando algo con sus amigas. Todo tan normal que no había ningún motivo para sospechar nada. Pero entonces la puerta del autobús se abrió de golpe. Subió un hombre. Solo hizo una pregunta: ¿quién es Malala? Y entonces, ¡boom!, un disparo, directo a la cabeza. En pleno autobús escolar. Dios mío, por una razón absolutamente absurda, pero también desgarradora. La chica solo quería ir a la escuela, pero como por arte de magia, esa chica no murió. Despertó en otro país con una vida completamente distinta. Y desde ese instante dejó de ser una estudiante cualquiera para convertirse en un símbolo mundial, con los ojos del planeta entero encima, llena de expectativas y sin ninguna posibilidad de volver atrás. Pero ¿por qué una chica podía ser considerada una amenaza al punto de que había que dispararle? ¿Y qué hizo después de sobrevivir para sacudir al mundo entero? Si esta historia te parece increíble, dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario de apoyo. Bien, retrocedamos un poco en el tiempo. Antes de convertirse en el nombre que todo el mundo conoce, esa chica, Malala Yousafzai, era una niña inquieta, llena de vida y con una energía que no le cabía en el cuerpo. De pequeña, Malala era de esas personas que tienen el modo avión permanentemente apagado, quería meterse en todo. Concursos de oratoria, debates y hasta se animaba a cantar. Pero además de eso, Malala tenía una relación con el estudio que rozaba la obsesión. Para ella, la escuela no era solo un lugar donde aprender. Era el único espacio donde una niña podía ser ella misma de verdad. En casa había límites por todos lados. En la calle tampoco había libertad. Pero dentro de la escuela estaban las amigas, las risas, la posibilidad de hablar, de soñar. Hablemos un poco del entorno en el que creció Malala. Cuando los talibanes aparecieron en el valle de Swat, donde vivía Malala, al principio, nadie imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Solo transmitían por la radio, predicaban, hablaban de religión. Sonaba normal, ¿no? Pero ¿qué va? Eso era solo el comienzo. Y poco a poco, centímetro a centímetro, empezaron a apretarle las tuercas a todo. Las mujeres no podían ir al mercado solas, no podían trabajar. Los artistas, cantantes, bailarines, todos eran considerados pecadores. Pero lo que de verdad te ponía la piel de gallina era cómo sembraban el miedo. Leían nombres por la radio, públicamente, sin tapujos, diciendo que tal persona había violado la ley. Y después, esas personas desaparecían. Las mataban, sin advertencia, sin piedad. Y entonces llegó el golpe más directo de todos. Los talibanes declararon, las niñas tenían prohibido ir a la escuela, pero Malala no era de las que se quedaban cruzadas de brazos. Al poco tiempo, ella y algunas amigas idearon la manera de seguir yendo a clase a escondidas, nada de uniforme, ropa de calle. Con el velo bien puesto para no llamar la atención, ocultando la mochila como si fuera algo ilegal. En una sociedad donde lo justo se convierte en delito, todo el mundo siente una rabia que no cabe en el pecho y unas ganas desesperadas de escapar de ese yugo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un periodista de la ABC andaba buscando a un estudiante que escribiera un blog contando cómo era la vida bajo el régimen talibán. Al principio eligieron a otra chica, pero solo escribió un día antes de que su familia se echara para atrás. El miedo pudo con todo. Y fue entonces cuando Malala se enteró, se giró hacia su padre y le dijo algo que te pone los pelos de punta: yo quiero escribir. Y así fue como Malala empezó a escribir el blog de forma anónima. Escribía sobre los últimos días que pudo ir a la escuela, sobre lo que se sentía, teniendo que esconder los libros sobre el miedo, al oír disparos, sobre cómo poco a poco el derecho a vivir de las niñas era estrangulado sin que nadie hiciera nada. Pero lo que a mí me dejó paralizada fue su motivación. No era para hacerse famosa, no era para convertirse en heroína. Era simplemente, quiero que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Malala entendía algo que muchos adultos todavía no se atreven a afrontar: si una se calla, nada va a cambiar jamás. Nadie va a caer del cielo a salvarte, y si hay que elegir entre vivir en silencio con miedo o alzar la voz aunque haya consecuencias, ella eligió lo segundo. Y entonces, lo que todos temían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta, finalmente sucedió. Para ese entonces, Malala ya no era solo una niña que escribía un blog en el anonimato.
Había empezado a aparecer más en público, a hablar con la prensa, a participar en encuentros, a defender abiertamente el derecho de las niñas a estudiar. Dicho de otra forma, había encontrado su voz. Y para gente como los talibanes, una niña con voz que encima se atrevía a decir lo que ellos no querían oír, era una amenaza. Malala lo sabía, no era ninguna ingenua. Había noches en que se quedaba tumbada preguntándose, ¿y si un día vienen a por mí? Pero lo que me deja sin palabras es que no temía tanto por ella como por su padre. Una niña de 14 o 15 años cargando con ese peso es demasiado para cualquiera, y entonces llegó ese día, un día completamente normal. Malala fue a la escuela, se rió con sus amigas, salió de clase y subió al autobús de siempre para volver a casa. Solo pensaba en repasar para el examen que se acercaba. Todo tan normal y que nadie podría haber imaginado que unos minutos después su vida tomaría un rumbo completamente distinto. Un hombre subió al autobús, solo hizo una pregunta: ¿quién es Malala? Y disparó. Una bala directo a la cabeza que le atravesó la frente por el lado izquierdo. Dos amigas que estaban sentadas a su lado también resultaron heridas. Malala no recuerda nada de ese momento. Lo último que recuerda es un día normal de escuela, y luego abrió los ojos y se encontró en una cama de hospital en un lugar completamente desconocido, Birmingham, sin poder hablar, con un tubo en la garganta, rodeada de gente hablando en inglés, sin su familia, sin entender qué había pasado. Al despertar en Birmingham, Malala fue asimilando poco a poco una verdad muy difícil de digerir. No podía volver a su vida de antes. El mundo entero empezó a llamarla con títulos que sonaban enormes: símbolo, heroína, la chica valiente, y entonces esa niña de 15 años tuvo que forzarse a estar a la altura de la imagen que otros le habían puesto encima. Tengo que ser valiente, no puedo tener miedo, no puedo mostrarme débil. Pero por dentro vivía una soledad profunda, sin familia cerca, sin amigas de verdad, en un entorno completamente ajeno. En su nueva escuela todo el mundo sabía quién era Malala, pero sus compañeras la miraban como a un personaje de revista, no como a una chica más de clase. Malala cuenta que había días en que a la hora del almuerzo solo deseaba que alguien se sentara a su lado para no comer sola, y la vida siguió así durante años. Desde fuera Malala parecía estar bien. Fue a la universidad, se dedicó al activismo, dio discursos ante el mundo entero, todo tenía muy buena pinta. Pero un día, en una reunión con amigos, Malala probó una sustancia suave que los jóvenes a veces prueban por curiosidad. De repente, todo a su alrededor empezó a distorsionarse. El corazón se le disparó, los oídos empezaron a zumbarle y entonces, de golpe, un recuerdo que creía enterrado emergió a la superficie. El disparo, el pánico. Aquel momento en el autobús volvió tan real como la primera vez. Fue la primera vez en años que se enfrentó de verdad a lo que se llama trauma psicológico. Algo que hasta ese momento creía haber superado. Fue entonces cuando Malala entendió: ser fuerte no significa que no te afecten las cosas. No significa que no tengas miedo. Solo significa que te has acostumbrado a ocultarlo. Pero el cuerpo no olvida, la mente no olvida. Después de que la ansiedad la arrastrara al fondo más de una vez, Malala se dio cuenta de que necesitaba ayuda, y así comenzó su proceso de sanación. Una de las cosas que más la transformó fue permitirse ser vulnerable. Para alguien a quien el mundo entero mira como un símbolo de fortaleza, eso es tremendamente difícil. Antes, Malala siempre pensaba que tenía que mantener la imagen, estar siempre entera. Pero en la consulta del terapeuta empezó a decir frases como: tengo miedo, estoy agotada, no estoy bien. Y resulta que precisamente esas palabras fueron el primer paso hacia la recuperación, y en ese camino también estuvieron los amigos. Hubo noches en que Malala no podía dormir sola, y sus amigos se quedaban con ella, simplemente para acompañarla, y de a poco, paso a paso, Malala empezó a reencontrarse consigo misma. No como símbolo, no como heroína, sino como una chica joven con todos los colores del espectro emocional: alegría, tristeza, miedo, cansancio. Empezó a reír más, a vivir más despacio y, lo más importante, a dejar de exigirse ser perfecta. Y entonces, en medio de ese camino de sanación, que parecía hecho solo de lágrimas y peso interior, la vida le regaló algo más: el amor. Un día conoció a alguien, quien después se convertiría en su esposo. Al principio, ella tenía sus dudas, y si ese hombre se acercaba a ella no por amor, sino por lo que ella representaba.
Pero con el tiempo, Malala fue dándose cuenta de que él no la quería por ser un símbolo, no por sus discursos, no por sus premios, no porque el mundo entero supiera su nombre, sino por ella, por la persona que era. Tras su recuperación, Malala Yousafzai y su familia fundaron el Malala Fund, una organización dedicada a garantizar el acceso a la educación de niñas en todo el mundo. El fondo va hasta donde está el problema, habla con la gente, financia proyectos y presiona a gobiernos en países como Pakistán, Afganistán, Nigeria o Siria, lugares donde el derecho de las niñas a estudiar sigue siendo una batalla diaria. Y en 2014, con tan solo 17 años, Malala se convirtió en la persona más joven de la historia en recibir el Premio Nobel de la Paz, de ser una niña a la que dispararon por querer ir a la escuela, a ayudar a millones de niñas a tener la oportunidad de abrir un libro, de cargar con una coraza que la agotaba a ser una mujer feliz junto a su familia. La historia de Malala no es solo el milagro de sobrevivir a un disparo aterrador. Es también el recorrido de quien atraviesa una crisis profunda del alma para volver a conquistar la felicidad. Y más allá de eso, es la historia de quien lleva esa felicidad a niñas que en los rincones más olvidados del mundo todavía no tienen derecho a sentarse en un aula. Y nos recuerda algo muy importante: no tenemos que estar bien todo el tiempo. Tienes derecho a tener miedo, a flaquear, a cansarte, pero no te rindas contigo mismo. Nadie te pide que seas un héroe, pero si alguna vez has estado en el fondo del pozo, el solo hecho de seguir caminando, aunque sea despacio, ya es una forma de valentía. ¿Y tú qué piensas? Si estuvieras en su lugar, ¿te atreverías a alzar la voz cuando todos callan? Si esta historia te llegó al corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez tú también has tenido que salir del barro, comparte tu historia conmigo, las leo todas.